Entonces, mis hermanos, ¿por qué es el día más triste? Porque se pierde mucho en las traducciones. Entonces, ¿cómo se puede traducir y qué le puede decir a un chino traducir viva Cali, Chipichape y Jumbo? No le dice nada. No le dice nada a un colombiano. Eso le dice a un caleño. Viva Cali, Chipichape y Jumbo. Entonces, miren ustedes, mis hermanos, que estamos por la experiencia de estos años. Frente a eso que era doctrina en el pasado, ahora es una realidad total. Y otro ejemplo muy claro. eh, Moisés fue el hombre más sencillo, por lo tanto fue el hombre de menos ego. Óigame bien, relación sencillez y ego. Entre más ego, menos sencillez. Y entre más sencillez, menos ego. Hasta que se diluya el ego y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Supino, supino. Fue un descubrimiento maravilloso, gracias, Ezra, que los cuatro temperamentos son cinco. ¿Por qué? Porque es lo que Juan dijo, que él crezca y que yo mengüe. ¿Qué es lo que Pablo dice? Ya no vivo yo, con Cristo morí. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Por eso le dieron la Torá a Moisés, porque él era el hombre más sencillo que ha pisado la tierra, dicen allí los sabios. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, la traducción se pierde mucho. Entonces, con eso en mente, viendo la Biblia como un bloque, y que yo después de 50 años, con harina molida por los molinos de Dios, les digo, hermano, este texto hay que abrirlo así, vea, miren, pesándolo primero. ¿Se acuerda usted cuando iba a la iglesia católica y era usted un niño que no había hecho la primera comunión y veía que el sacerdote pasaba por frente del templo y se arrodillaba y cuando abría la Biblia la besaba? ¿Se acuerda? Así era. ¿Se acuerda que las misas eran de espaldas porque esto es tan misterioso, profundo, que no lo pueden ni ver? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda que en Apocalipsis había un libro que no se podía tocar, ni ver, ni coger, y menos romper los sellos? Hermano, este regalo lo entregaron después de Semana Santa, a los 50 días, que ellos llaman Shavuot, nosotros lo llamamos el día que bajó el Espíritu Santo, que coincide, entre comillas, diosidencia, no coincidencia, que mientras que ellos salían, se abría el mar y hacían 50 o 49 pasos de santidad, que se llaman las cuentas del Homer, un día hay que hablar de eso. Al día 50 recibirían la Torah. ¿Por qué? Porque hay que hacer 50 pasos de pureza personal, hermanos, para poder siquiera tener este texto en las manos. Y nosotros tenemos la palabra encarnada en Jesús, para tener a Jesús en el corazón, hermano. Él habita en la santidad de nuestro interior. La vida cristiana es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces nosotros a veces vamos a seminarios sobre iglesia crecimiento, la última tecnología para prosperidad. Eso no es tecnología. Eso es vaciarse para llenarse. Eso es desconectarse de mí para conectarme a Él. Entonces, mis hermanos, con eso en mente, ahora sí, siempre mi esposa dice, tus introducciones son más largas que el mensaje. Pues bueno, ya eran vicio de viejo. Capítulo 21 de Mateo. Ah, no ha empezado. No, no he empezado. Ay, Ya, me escucho. y ya es hora de terminar. Dejaste el micrófono abierto. No, porque a Está veces, bien, ¿sabes? A veces, claro, sí. pero fíjate que así pasa en los restaurantes finos. Uno pide la carta, pero espera el postre. Sí, es verdad. ¿Sí o no? Dice uno, bueno, este no ha empezado, ¿no? Bueno, mire, capítulo 21. No, es porque La Semana Santa empezó con la entrada triunfal de Cristo y termina en su muerte, pero el, la culminación de esa semana es Pentecostés. No se muevan, no salgan, no abran las ventanas, esperen Shavuot, que coincide con la entrega de la Torá en el Antiguo Testamento. Se la entregaron 50 días después de salir de Egipto y se abrió el mar. Empiezan a contar para ser santos y recibir
la Torá al lado de Getsemaní y todos eran uno allí, era unidad. Y entonces recibieron la palabra. Con una frase, yo digo todo esto porque sé que muchos han incursionado en estos 50 años, 40 años o 30 años de fe en las raíces, entonces ya este lenguaje va siendo un poco más conocido. Eh, Ellos tienen esa cuenta para la purificación y poder recibir la Torá. Ellos no tienen Pentecostés, ellos tienen Shavuot. Nosotros tenemos Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo, que es el que enseña la Torá y que solo la manda Jesús. Les conviene que me vaya porque si no, se quedarán en Shavuot y yo quiero Pentecostés. Bueno, entonces el capítulo 21 empieza con la entrada triunfal. Puede decir usted todo lo que quiera del burrito, que lo prestaron, que lo cogió sin permiso, que cumplieron la profecía de Zacarías 9:9. Eso ya lo sabemos, pero solamente un detalle en la entrada triunfal. Osana, no más, Mm. no más. ¿Por qué? Porque Osana es un grito desgarrador como el que yo quiero pegar ahora. Jesús, ya, 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 ahora, ya. No te Ah, demores más, ya no puedo más. Estos molinos y estas piedras se me están moliendo demasiado. Ya, ese fue el grito, hermano. Osana al Hijo de David. Y si usted busca en San Google, Osana es un grito, quiere decir, sálvame, ya, 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 no aguanto más, no aguanto más. está bien. Siempre está sobrando, pero yo me quiero ver ya como producto acabado, Señor. Ya, 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 ya. Ese es el clamor. Por eso uno se desprende de este mundo, porque este mundo no ofrece nada. Todo el mundo viene con mi Señor, con la iglesia, con el milenio y la eternidad. Venga ya, hombre, por favor. Es más, los judíos que no conocen de Cristo gritan más que nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Si hay un pueblo mesiánico, Osana, Osana, Osana. Tan es así que cuando gritaban, entrando Jesús en el borrico, cállense muchachos, ¿por qué callarse? El hijo de David, la raíz de David, el rey de reyes. Hombre, ese tiene que venir de otra manera a vencer a los romanos. No, ese que entra en ese borrico con las orejas gachas. Ya vendrá en un corcel blanco sobre las nubes del cielo. Entonces, miren, la entrada triunfal es el clímax de la historia, Osana. Y ese es mi grito cada día. Yo llevo 50 años gritando Osana. Si estuviera en Israel me habían mandado a callar 50 años. Bueno, segundo, eso fue el día domingo. El día lunes se fue para purificar el templo. No es nada casual en la Biblia. Esto es un bloque. ¿Por qué a purificar el templo? Usted puede decir ahí lo que quiera, pero hay un solo detalle en la purificación del templo. Oren. Mi casa es casa de oración, no un mercado persa. No. Hizo un perrero y lo sacó. Y los niños otra vez, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, porque en el templo los niños le decían, llegó el hijo de David. Los niños que gritaron los de Jerusalén cuando lo vieron en el burrito el día anterior. El domingo, salva ya, Osana. Y el lunes, el hijo de David diciendo, limpien el templo. Mi hermano, esa es la tarea, limpiar el templo. Por eso decía santidad en el birrete o en la diadema o en la cofia o en la kipá del sumo sacerdote. Limpian el templo, hermano, porque la oración es el legado nuestro. Nuestra lucha no es con armas, ni contra sangre ni carne, contra huestes espirituales de maldad, contra lo que está engañando el mundo, contra las vacunas del COVID, el globalismo y el engaño y la filosofía y la evolución, contra huestes espirituales de maldad en las esferas celestes, donde las ondas hercianas andan volando, eso las usa el enemigo para difundir sus mentiras y sus ideologías, que ya el masculino no sabe si es masculino y el femenino no se sabe qué es. Entonces nosotros en la oración tenemos el gran legado como iglesia, como iglesia. Entonces, Osana, limpie su templo, casa de oración. Luego ese mismo lunes
maldijo la higuera. ¿Y por qué maldice la higuera? Pues hombre, porque la religión es el enemigo de la fe. Así de sencillo. Porque la religión es follaje, sin fruto. Por eso maldijo la higuera. Miren, hermano, a nosotros no nos van a conocer por los ministerios, ni por los dones, ni por los estadios llenos, que no es excusa, ¿no? Sino por el fruto. Y el fruto empieza adentro, hermano. Molido, molido. Menos ego, más espíritu. Menos de mí que mengüe, más de él que crezca. Entonces tuvo hambre y vio el follaje. Dijo, bueno, de las pocas plantas que tienen brotes de fruto primero que las hojas, es la higuera. Entonces dije, bueno, si tiene tanto follaje, debe estar lleno de fruto. No encontró. Posiblemente, sí, mi nombre hiciste muchas cosas, pero yo no te conocí porque metí la mano y no hay fruto. Hermano, este es el engaño más grande, el de la higuera, porque el mundo está corriendo a través de una higuera llena de follaje. Hagámonos pasitos, laudato si, fratelli tutti, pero no hay fruto, hermano. Hay guerras, hay envidias, hay mentiras. Entonces el Señor está buscando, porque el método de Dios no cambia, hermano. Son los hombres y las mujeres en santidad de vida. Voy a hablar de salud, no se olvide. Sigo. El día martes llegó la pregunta del millón. Y yo creo que es la pregunta más controversial en el universo. ¿Quién tiene la autoridad? Es la pregunta más controversial. Es más, esa pregunta empieza desde Génesis, cuando después del pecado, tu deseo será para ella y ella será para él y ya te dominará sobre los animales. La naturaleza era muy distinta a lo que vemos ahora. La caída en el Edén, pues imagínese, hermano, que le costó a Dios traer su propio hijo, Dios mismo visitarnos, para poder meter la mano. Después de que crea las Pléyades con las yemas de los dedos, tiene que venir a rescatarme a mí metiendo la mano, remangándose el brazo. La caída fue terrible. Esto que vemos es nada comparado con lo que estábamos en Adán y que lo vamos a tener en el segundo Adán y que ya lo estamos degustando. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y aquí vienen los judíos que son famosos por sus contrapreguntas. Pues yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Juan tenía una autoridad. Un momentico. Si le decimos que sí, ¿por qué no me bauticé con el arrepentimiento de Juan? Y si le decimos que no, entonces nos viene el pueblo encima porque ese Juan es el más grande nacido de mujer. No sabemos, yo no les digo, yo no les digo. Si ustedes son maliciosos, para no decir, porque la pregunta los enreda con sus argumentos, pues yo no tengo que decirles que la autoridad soy yo. La autoridad soy yo. La autoridad soy yo. El mundo tiene autoridades administrativas y nada, la moral va por un lado y el gobernador con sus pecados sigue gobernando y es presidente. Nada que ver porque es una autoridad administrativa, pero hay también autoridades jerárquicas. Yo soy el sumo sacerdote y usted obedece. Y la moral del sumo sacerdote va por un lado. Y los líderes religiosos tienen la autoridad de la congregación o la denominación, pero su vida, hermano, la autoridad de Jesús es la autoridad de Dios, del Padre, del Espíritu. Y todas las autoridades que hay en el mundo, Dios las ha delegado. Miremos la hora. Bueno, entonces, ¿con qué autoridad? Versículo 27. Yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y luego viene el pasaje de los dos hijos que ya en otras ocasiones hemos hablado de eso. Entonces, en resumen, hasta aquí, mis hermanos, hablemos de la experiencia. ¿Por qué de la experiencia? Porque con los cuatro primeros libros, Dios le decía a Moisés lo que Moisés tenía que decir. Y cuando se presentaba un problema que no tenía solución, déjenme, yo le pregunto a Dios y según lo que me diga Dios, yo se los digo a ustedes.
Pero en el quinto libro, que es Deuteronomio, ya había muerto Aarón, que era el parlante, era la caja de resonancia de Moisés, que era tartamudo, era su hermano Aarón. Pero Aarón muere y entonces Deuteronomio, ya el que habla es Moisés. Y se mete un discurso de 37 días y muere Moisés. Y no tartamudea. Qué raro. Es tartamudo de Génesis hasta eh, Éxodo. le- Es tartamudo desde Génesis hasta Números. Y en Deuteronomio no. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la experiencia de los cuatro primeros libros, consultándole a Dios, en Deuteronomio, Deutero segundo discurso, es el discurso que ya la experiencia de los molinos de Dios en Moisés les dicen, le dice al pueblo, esto es lo que ustedes han hecho y estas son las lecciones, Deuteronomio. Deuteronomio es la experiencia de un hombre molido después de Génesis, Éxodo, Levítico y Números para hablar en Deuteronomio de la experiencia de acuerdo a la doctrina de Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. Y es el libro más importante del Pentateuco. Y es las citas de Deuteronomio son las que usa Jesús en la tentación con el enemigo. Escrito está, a tu Dios servirás. Todas son de Deuteronomio. Deuteronomio es el libro que está por encima de todos los libros en un escritorio de un estudioso ortodoxo. ¿Por qué? Porque es la experiencia de tanto que fue molido el Moisés que ya no le permitían entrar a la tierra prometida, que sería interesante mirar ese detalle, porque es lo que yo ya he experimentado. Y ustedes me hicieron golpear la peña 2 veces y por eso no entré. Y yo negocié esa entrada con el Señor y el Señor a lo máximo que me permitió era mirarla panorámicamente desde el Cerro Las Tres Cruces, mirar a Cali, pero no entras a Cali. Bueno, hasta allí esto que la Biblia es un bloque, mis hermanos, y para yo venir a decir eso, la Biblia es una narración, y para yo venir a decir eso, es porque he entendido que hasta las letras, el tamaño de las letras, el orden de los sustantivos y los adjetivos, el orden de los versículos, el orden de los libros, el llamado de Dios en la historia a cada profeta, hasta el día de hoy, en Colombia, con lo que tenemos, Dios está presente. Así eres tú. Aunque no lo pueda ver, siempre estás obrando. Y eso nos quita un piano de la espalda, hermanos. Porque está enfermo, porque tiene estas limitaciones, porque no se dieron estas cosas así. Él está orando, hermano. La historia es la soberanía de Dios en los hechos y Él se esconde en ellas. Pero tú eres libre de entregar tu vida, vaciarte para llenarte de Él. Seguro, mi hermano. Ahora viene el tema. Ahora sí, mire, la introducción todavía es más larga, mi querido Jair. ¿Qué sigue? Si Él nos No se protege, porque hay... vean. ¿Cómo? Sí, te quedan 5 minutos. Ay, Dios mío. No Dicho por me diga. Gabriel. Bueno, listo. Me sirven los 5 minutos. Gracias. Mire, ¿por qué tenemos ejércitos si Él es el defensor y es el capitán de los ejércitos de Jehová? ¿Por qué tenemos ejército, Israel? Segundo, ¿por qué vamos al médico si Él es el sanador y dador de vida? Un cristiano enfermo es una contradicción. Tercero, si Él es el proveedor, ¿por qué trabajamos? Voy a decir como un menonita que conocí hace años. ¡Abajo el trabajo! Gritaba él. Tenía esa consigna. Era el evangelio social. Abajo el trabajo. Como está diciendo hoy la gente en Europa, en todas partes. Entonces, miren, hermanos, aquí termino. Hay un orden en que Dios protege, hay un orden en que Dios sana y hay un orden en que Dios provee. Y el orden es mirar arriba primero y después recoger la bendición abajo. Si vos no miras arriba, no tenés nada abajo. Rapidito en estos 3 minutos. ¿Por qué se defiende Israel con ejército?
porque él negó al Mesías y lo dejó en la historia. Y en la historia hay guerras. Hacete un ejército, ejército de defensa. Hay una contradicción muy grande, y lo he tenido con teólogos cristianos de grandes ligas, que el genocidio, no digas eso, hermano. Quita ese tapón, quita ese Netanyahu que tú dices que es genocida, y ahí mismo comprarle una burka a tu esposa, comprarle una burka. Ahí mismo los talibanes, que eso es lo que va a hacer el anticristo, señoras y señores. Va a manejar esto sin Dios. El tapón de todos los que están sin Dios en la India y por allá y en los musulmanes es quitar ese tapón e invadir lo poquito que queda de cristianismo en el occidente. El último reducto, hermano. Esa es una guerra. Sacar a Dios de la ecuación. Y ahí está toda la escatología, pero ya estamos en el postre. Entonces, miren, mira hacia arriba y yo te ayudo abajo. Ejemplo bíblico. Nos ataca Malek. Josué, sí, mi capitán, al campo de batalla, sáquele filo a la espada. Luche allá y yo voy al monte a orar. Me canso más con los brazos arriba orando que vos dando espada abajo. Y entonces Ur y Aarón, que es nuestro ministerio hermoso. Ur y Aarón, vengan, póngame una piedra que estoy cansado. En la medida que los brazos estaban arriba, prevalecía Josué. Y en la medida que se bajaban los brazos, prevalecía Malek. Escúcheme, mi hermano. Lo que pasa abajo es porque está ordenado de arriba. Y si tú oras arriba por los enemigos, Josué con la espada afilada es suficiente. Ábrele los ojos a mi siervo, le dijo Elías a Dios, porque tenía miedo de los asirios y vio tapizado el firmamento de un ejército de ángeles, que uno solo mató 158.000 de un solo espadazo. Mira para arriba y obra abajo. La iglesia con la oración, limpiando el templo, entregando la vida a Jesús para que nos llene por su espíritu, de rodillas es más poderoso que Josué dando espada abajo, porque si bajaba los brazos Moisés, perdía Josué. Y échele más tiza o más leña al fuego. ¿Y por qué Josué? Porque Josué no era Josué, era Oseas. ¿Y por qué de José pasa a Oseas? Porque le dan la llenura del Espíritu Santo y le añaden una yud. Y entonces se convierte en un hombre de fe espiritual. Por eso fue el sucesor. ¿Y por qué? ¿De qué tribu era él? Caleb era de Judá y Josué era de Efraín. Y Efraín es la iglesia. Efraín, Oseas, Josué, hijo de Nun, la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con esta marcha nacional del día de hoy? Digámosle arriba para que cambien los decretos abajo. Segundo, salud. Vea, hermano, lo que te quita la fiebre no es el acetaminofén, es Dios obrando a través de la sabiduría que delegó en los hombres. Allá hay un énfasis en salud en nuestro Congreso. ¿Por qué? Dios está usando la sabiduría de los minerales, la sabiduría de los vegetales y la sabiduría de los animales. El cuadro alimenticio del ser humano era que a uno le gustaban mucho las legumbres, lo vegetal, las carnes, lo animal, pero cuando está de esta edad le gustan los minerales. A mí me falta ferritina, hierro, a mi esposa calcio, al otro le falta magnesio, al otro potasio. Pues yo nunca me interesé en los minerales. Esa tabla periódica, yo química la perdí. Ah, pero al final de tu vida comiste vegetales, comiste animales, ahora tienes que comer minerales. Siempre está sobrando. Entonces, ¿qué pasa? Ore arriba para que obre abajo a través de los médicos. Yo me estaba muriendo a los 23 años sin Cristo. Clamé sin conocer a Jesús. Me sacaron, me hicieron un bypass y me han dado 55 años más de vida hasta hoy. Yo le agradezco a Dios por la sabiduría de los médicos, que son esos atrevidos que le rompen a uno el estómago y le cortan el duodeno y se lo conectan a yeyuno y le sacan medio estómago, pero lo dejan vivo.
poco deformado, pero vivo, y encuentro a Jesús y le sirvo con medio estómago y con baja ferritina. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo a través de los médicos. Él pudo haberlo hecho de directamente, sí, sí, pero ahora, ¿quién lo hizo? ¿El médico? No, Dios a través del médico. Primero arriba y después abajo. Un ejemplo bíblico de eso. Te mordió una serpiente, salí y mira la serpiente de bronce arriba y te curas abajo. Mira para arriba, que Dios te da la solución abajo. Que vivan los médicos, que viva la ferritina, que vivan los sueros, que viva la sana medicina. Discierna, porque hay mucho engaño entre la medicina como lo hay en la teología. Y tercero, ¿para qué trabajar? Si Él es el proveedor. Dios tiene una característica inicial, dador, dador. Lo masculino da y lo femenino recibe, otro tema. Pero Él es el gran dador, toda buena dádiva, todo da. No quiere sino recibir una cosa, tu corazón, tu gratitud, tu alabanza, no más, voluntariamente. Porque si fuera por recibir cosas, los ángeles todo el día que lo ven, santo, 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 santo. Porque no tienen opción. Nosotros estamos en una lucha aquí y decidimos por el libre albedrío amarte por encima de todo, entregar nuestra vida, servirte, ser molidos, pero no nos dejes fallar. Entonces, deme un ejemplo de que provee arriba y después abajo. El maná, mi hermano, 40 años en el desierto, no tenían semillas ni regadera ni tierra. ¿Y qué hacían? De arriba y usted recogía abajo. Arriba llovía el maná y usted lo recogía de abajo. Entonces, para concluir, la Biblia es un bloque. Ni una jota está de más, ni una tilde va a dejar caer. El orden es orden perfecto de la Biblia. Entró triunfal, porque eso es lo que esperamos. Limpia ese templo, porque eso es tu propósito. Tener fruto, no solamente follaje, higuera. Y finalmente yo soy la autoridad. ¿Qué más? Quédate tranquilo. Y si tenés problemas de seguridad, uno, de salud, dos, o de sostenimiento, yo soy el guardador, yo soy el sanador y yo soy el proveedor con los medios que yo he determinado, pero la gloria siempre es mía. Que Dios nos bendiga ricamente, mis hermanos de Herda. Muchas gracias. ¿Escuchas? José, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Puedes orar, por favor? ¿Aló? ¿Puedes orar, por favor? Bueno, amén. Sí, Señor. No es casual porque no hay casualidades, Señor. Se cantó en este día una alabanza donde siempre estás obrando porque así eres tú. Danos, Señor, ese conocimiento por tu palabra de que todo lo bueno es lo que tú deseas, porque tus caminos son mejores y tus pensamientos también. Enséñanos a entender esa dimensión maravillosa de la voluntad santa, agradable y perfecta. Quiero repetir, Señor, para mí, haznos entender que tu voluntad es siempre santa, agradable y perfecta. Yo mismo, Señor, en este momento, como algunos hermanos, estamos en situaciones de pruebas, en salud, en lo material, o en lo emocional, o en lo espiritual, o en lo familiar, o en lo nacional, o en lo mundial. Pero no, descansamos en ti plenamente, que nos has dado tu palabra escrita y encarnada en Jesús y con el poder de la luz de tu espíritu para entenderla,
para vivir confiadamente, reposadamente y justamente, porque ese es el llamado de Pablo. Vivamos sobriamente, justamente y piadosamente. Sobrios, ni mucho ni poco, sobriedad, sobriamente, justamente con el otro, no con injusticias, y píamente, no impíamente. Señor, ese es el propósito a estas alturas, en este Congreso, donde queremos, Señor, encontrarnos física o virtualmente, para entendernos mejor, para entender mejor tu mensaje y para disponer con tranquilidad nuestra voluntad. Que tu voluntad sea nuestra voluntad. Y lo que quieras, eso quiero. A ti sea la honra, la gloria y el poder, Señor. Ayúdanos en la seguridad. Ayúdanos, Señor, en la salud. Y ayúdanos, por favor, en la manutención diaria. En el nombre de Jesús oramos con gratitud. Amén.